Bueno, hermanos, vamos a ver Juan 16, versículo 12 al 15, y el título del sermón es Cristo glorificado por el Espíritu Santo. Cristo glorificado por el Espíritu Santo. Y escuchen lo que Jesucristo mismo va a decir. Juan 16, versículo 12 al 15. Juan 16, versículo 12 al 15. Hoy vamos a tocar este tema del Espíritu Santo, de cuál es la obra del Espíritu Santo verdadera. Y vamos a ver a Cristo glorificado por el Espíritu Santo. Escuchen lo que Jesucristo dijo. Juan 16, versículo 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, hermanos, la semana pasada hemos visto la obra más importante del Espíritu Santo en la vida del creyente y hemos definido que esta obra es el nuevo nacimiento. Hemos expuesto la semana pasada el capítulo 3 de Juan, del versículo 1 al 10. Les animo a los que no hayan visto esa exposición que puedan buscarla en la página de la iglesia, porque estamos tocando este tema del Espíritu Santo y hemos definido la obra más importante del Espíritu Santo como esto del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el momento en que el Espíritu Santo nos da una nueva vida completamente, un nuevo corazón, nuevos ojos, nuevos oídos. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál será el propósito de ese nuevo nacimiento? ¿Cuál será el propósito de tener esa nueva vida? ¿Será simplemente estar renovados? ¿Será simplemente ahora poder entrar al reino de los cielos? Y lo que hoy día vamos a ver es de que el propósito de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, escuchen bien esto, es principalmente dirigirlo a Jesucristo. La obra más importante en la vida del creyente hemos visto que es el nuevo nacimiento, pero el Espíritu Santo obra de esa manera en una persona porque tiene este objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Es guiarlo hacia Jesucristo. Es enseñarle acerca de Jesucristo. Es abrirle los ojos y el corazón a Jesús como Salvador y Señor. Es generar un deseo en el creyente de conocerlo más, de alabarlo y que Él sea el centro de nuestras vidas. Y mucha gente no entiende eso, y como les dije ya desde el principio, les estoy mostrando lo que hoy día vamos a argumentar en todo este pasaje que vamos a exponer. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace, el momento que obra en nosotros de tal manera que nos da una nueva vida, como hemos visto la semana pasada. El objetivo del Espíritu Santo al darnos una nueva vida es guiarnos hacia Jesucristo. Es llevarnos a que amemos a Jesucristo, a que alabemos a Jesucristo, a que conozcamos más a Jesucristo, a que nos acerquemos a Jesucristo, a que nuestros ojos y nuestro corazón estén abiertos, estén dispuestos y corran hacia el Salvador, hacia nuestro Señor. Y si esto no está sucediendo en una iglesia o en una persona, es porque el Espíritu Santo no está obrando allí. Pues como veremos hoy, sabemos que el Espíritu Santo está obrando cuando Cristo es exaltado y cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Ahora, tenemos que ponernos un poco en contexto, ¿sí? Siempre hacemos eso cuando vamos a estudiar un pasaje de la Escritura, porque de otra manera, ¿cómo podemos estar seguros de que no lo estamos malinterpretando? Siempre es necesario ver el contexto, aunque hay algunos pastores que los he escuchado hablar estas semanas en contra del exégesis de la hermenéutica. Bueno, deberían ponerse a estudiar un poco más de cómo se interpreta la escritura. Pero siempre es necesario ver el contexto y déjenme explicarles un poco respecto al contexto en el que nos encontramos en el capítulo 16 de Juan. A partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan, el apóstol Juan se va a tomar 5 capítulos para escribir sobre lo sucedido, escucha bien esto, en las últimas horas de vida de Jesucristo. Juan se va a tomar 5 capítulos para mostrarnos lo que sucedió en las últimas horas de Jesucristo antes de ir a la cruz. Así que es una sección muy intensa en este Evangelio. Uno no esperaría eso, ¿sí o no? Sí, los otros evangelistas se toman tiempo para la última semana de Jesucristo, por ejemplo. Pero el apóstol Juan va a pasar gran parte de su evangelio, 5 capítulos enteros, simplemente relatándonos lo que pasó en las últimas horas de Jesucristo antes de ir a la cruz. Es por esto que esta sección es muy intensa en este Evangelio, pues serán las últimas palabras y enseñanzas de Jesucristo hacia sus discípulos antes de tener que dejarlos para morir.
Y algo que me llama mucho la atención es el interés incondicional que Jesucristo tenía hacia sus discípulos. El interés incondicional y sacrificial que Jesús tenía por los suyos. Porque como ya les dije, Juan nos va a relatar las enseñanzas y las últimas palabras de Jesucristo hacia sus discípulos antes de que Él vaya a la cruz. Y me llama mucho la atención antes de comenzar nuestro estudio en el pasaje que hemos leído, cuán incondicional y sacrificial era el amor de Jesucristo por sus discípulos, porque adivinen quién estaba a punto de sufrir la muerte más cruel y horrenda que jamás nadie haya sufrido en este mundo. ¿Quién estaba a punto de cargar el pecado por el cual nosotros teníamos que pagar en el infierno y sufrir las consecuencias que nosotros debíamos sufrir? ¿Quién estaba a punto de sufrir todo eso? Jesucristo. Pero a pesar de él estar a punto de sufrir todo esto, y él mismo les dijo a sus discípulos de que su alma estaba turbada hasta la muerte, a pesar de eso, él estaba preocupado por encaminar a sus discípulos, por fortalecer a sus discípulos, por guiarlos hacia el camino que él quería que sigan, por motivarlos, por animarlos, por fortalecerlos, por afirmarlos. Jesucristo estaba interesado en sus discípulos a pesar de que él estaba a punto de sufrir. Un ejemplo muy grande de parte de Jesucristo, ¿sí o no? Si hay alguien que podría haber dicho, por favor, ahora todo se trata de mí, ustedes consuélenme a mí, ustedes fortalezcanme a mí, ustedes anímenme a mí, hubiera sido Jesucristo y realmente debió necesitarlo, tanto que en el Getsemaní se aparecieron ángeles para animarlo y para fortalecerlo. Pero en estos últimos capítulos del Evangelio de Juan, o los últimos capítulos que nos menciona respecto a la vida de Jesucristo antes de ir a la cruz, Jesucristo se va a pasar animando y fortaleciendo y exhortando y enseñando a sus discípulos. Va a poner toda su preocupación en esos 12 discípulos. Bueno, 11, porque uno lo va a abandonar a partir del capítulo 13. Algunas de las cosas que sucedieron son estas. Déjenme relatarles a partir del capítulo 13. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, capítulo 13. Jesucristo les enseñó acerca del servicio cristiano, también eso en el capítulo 13. Anunció que sería traicionado, les enseñó acerca del amor, anunció la negación de Pedro. A partir del capítulo 14, Jesucristo les dio esperanza. Jesucristo les dijo a sus discípulos, sabiendo que ellos iban a sufrir también al ver a su maestro morir, Jesucristo les dijo, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, versículo 1. ¿Y por qué no debía turbarse su corazón? ¿Por qué? Porque nosotros estamos fundamentados en la fe de Jesucristo y Él les va a explicar las promesas aseguradas que ellos tenían para el futuro. Eso va a ser en el capítulo 14. Entonces Jesucristo les va a mostrar las promesas que ellos tienen aseguradas para el futuro. Les va a dar una misión, también esto en el versículo 14. Les va a mostrar la confianza que deben tener en la oración, de que si realmente están en Jesucristo, si realmente han creído en Él, pueden estar seguros de que Dios los va a escuchar cuando ellos oren. Jesucristo les va a hablar ya desde el capítulo 14 acerca del Espíritu Santo. Les va a decir de que Él les promete de que va a enviar el Espíritu Santo. En el capítulo 15, Jesucristo la invitación de permanecer en Él, la vid verdadera. Una vez más les va a dar un mandamiento sobre el amor en el capítulo 15. En el capítulo 15 Jesucristo también va a hacer algo muy interesante y es mostrarles la realidad de lo que les esperaba a sus apóstoles. Jesucristo les va a hablar del odio, del rechazo, de la persecución que les esperaba. Jesucristo no les va a engañar, no les va a decir que, bueno chicos, ahora les espera su mejor vida ahora, sino que no, les va a mostrar la realidad que lo que les esperaba por seguirlo a Él. Y les va a decir, si a mí me han odiado a ustedes, ¿qué les va a pasar? A ustedes también los van a odiar. Si a mí me han matado, bueno, ¿qué es lo que podrían esperar ustedes que les suceda? Confrontar también con la realidad, después de haberles mostrado sus promesas, después de haberles dado esperanza, una misión, después de haberles dado confianza en la oración, después de haberles dado la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo les va a mostrar la realidad de lo que les esperaba por seguirlo a Él, por ser fiel a Jesucristo. A pesar de la oposición, pero Jesucristo les va a decir esto a sus discípulos en el capítulo 15. A pesar de toda la oposición que ellos van a tener y que ellos van a tener que enfrentar por la misión que ellos iban a tener que cumplir, ellos no tendrían que cumplirla solos, ¿sí? Ellos no tendrían que cumplir todas esas cosas y afrontar todas estas cosas solos. Y es aquí donde entramos ya otra vez al tema del Espíritu Santo. Jesucristo una vez más les recalca de que el Espíritu Santo va a venir, de que ellos no van a estar solos. Jesucristo también les va a recalcar una vez más en el capítulo 16, ya comenzando el capítulo 16, qué es lo que les va a tocar vivir en este mundo a los discípulos. Como ya dije, no les esperaba su mejor vida ahora, sino les esperaba tremendo sufrimiento, persecución y hasta la muerte. Y Jesucristo les va a explicar a sus discípulos de que Él se está por ir.
En el capítulo 16 de Juan, Jesucristo les va a decir, yo me voy. No he venido para quedarme para siempre acá. Yo me estoy por ir. Yo voy a partir. Es inevitable mi partida. Y es en este contexto en el que Jesucristo les promete la llegada del Espíritu Santo. Es en este contexto, en las últimas horas, en las últimas palabras de Jesucristo antes de ir a la cruz, es en ese contexto en el que Jesucristo les promete la llegada del Espíritu Santo y les explica no solamente que el Espíritu Santo va a venir, sino también les explica cuál va a ser su obra. Jesucristo mismo les va a explicar cuál va a ser su obra. Escuchen el versículo 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesucristo les está diciendo, es inevitable que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Incluso les conviene que yo me vaya, porque voy a mandar al Consolador, y el Consolador es identificado más adelante con el Espíritu Santo. Entonces, el que Jesucristo se vaya, eso no significa de que ellos iban a quedarse solos, sino más bien ellos iban a ser empoderados por el Espíritu Santo y ellos iban a ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, por si acaso, esto no significa de que el Espíritu Santo no estaba ya obrando en los discípulos. Algunos piensan de que el Espíritu Santo empezó a obrar en los discípulos en el capítulo 2 de Hechos. Eso no es verdad, por si acaso. Juan capítulo 14, versículo 17 nos dice de que el Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos, ya estaba en medio de ellos. Pero más adelante ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Y Jesucristo nos va a mostrar en este pasaje, el que nos toca exponer hoy día, qué es lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Y hoy día nos vamos a enfocar en esto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra que Jesucristo les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo va a hacer? Y hoy día nos vamos a enfocar en esto. Y lo primero que vamos a ver es de que Jesucristo, antes de hablarles de esto de la obra del Espíritu Santo, Jesucristo les va a mostrar su incapacidad. Jesucristo les va a mostrar su incapacidad. Escuchen el versículo 12. Aún tengo muchas más cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y esto es en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. Comenzando nuestro pasaje, nos encontramos con la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre. Y esto debería ser algo a lo que estamos acostumbrados cuando leemos nuestras Biblias. Constantemente la Biblia hace énfasis en esto. El hombre por sí solo no puede comprender las cosas de Dios. El hombre por sí solo no tiene entendimiento suficiente para entender la revelación de Dios. El entendimiento del hombre es limitado. Muchas veces los oídos de los hombres están cerrados, sus ojos están vendados. Por sí mismo, el hombre no puede. Y es lo que Jesucristo les está diciendo en este versículo 12. Yo tengo muchas más cosas que decirles, pero es por ustedes, es por su causa, que no puedo decirles más cosas, que no puedo enseñarles más cosas. Y este tema es clave, el tema de la incapacidad del hombre. Cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, esto es importante también recalcar, el tema de la incapacidad del hombre. Si vamos a tocar el tema del Espíritu Santo, el motivo por el cual el Espíritu Santo es enviado es específicamente por esto. Porque nosotros mismos y por nosotros mismos no somos capaces, no podemos, no tenemos nada. Y ya hemos visto de alguna manera esto cuando hemos hablado del tema del nuevo nacimiento la semana pasada. Pero no termina ahí, ¿sí? En cada área de la vida el creyente necesita al Espíritu Santo. Sin Él no podríamos tener una nueva vida como vimos la semana pasada. Sin Él, escuchen bien esto, no podríamos creer en Jesucristo. No podríamos dar fruto, no podríamos ser santificados, no podríamos perseverar hasta el final, no podríamos ni siquiera estudiar la palabra. Es más, estudiar la palabra sin la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo sería inútil, no serviría de nada, no podríamos predicar. La Biblia incluso llega a decir de que sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no podríamos ni siquiera orar. O sea, realmente necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y a nosotros que nos dedicamos a exponer la Biblia, a veces se nos acusa de que no creemos en el Espíritu Santo porque en nuestras iglesias no pasan todas esas manifestaciones. Manifestaciones que pasan supuestamente en muchas iglesias que le atribuyen al Espíritu Santo, hermanos, pero nosotros creemos todo esto por si acaso. De que el creyente no podría hacer nada sin la ayuda y la obra del Espíritu Santo. Como ya dijimos desde el principio, no podríamos tener una nueva vida si no fuera por el Espíritu Santo. Y como vamos a poder ver hoy día, no podríamos ni siquiera creer y haber puesto nuestra fe en Jesucristo.
Y en nuestro verso nos encontramos con estos hombres, y escuchen claramente esto, ¿sí? Nos encontramos con estos hombres que estuvieron 3 años con Jesucristo. Día y noche estuvieron estos 11 apóstoles, porque como ya les dije, Judas ya se apartó. Día y noche estuvieron con el más grande maestro y teólogo que haya pisado esta tierra. 3 años enteros. Y no era de que los discípulos iban 2 horas al seminario y luego se iban a sus casas. No, estaban día y noche casi con Jesucristo. Pero aún así, escucha bien esto, seguían siendo ignorantes. Aún así habían cosas que ellos no podían comprender. Sus corazones y sus mentes todavía estaban limitados y no tenían la capacidad para comprender muchas cosas. Por esto Jesucristo incluso, después de su resurrección, ¿qué les va a decir? Lucas 24, versículo 26. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahora escucha, no fue por falta de claridad de la enseñanza de Jesucristo, por si acaso. No fue porque Cristo no haya sido un gran maestro, no, por supuesto que no. Sino fue por el hecho de que el hombre por sí mismo no puede entender. Y el hombre tiene una capacidad limitada. Por eso Jesucristo les dice, yo quisiera enseñarles más cosas, pero ustedes no las pueden recibir todavía. Ustedes no las pueden recibir. Y teniendo esto como base, quiero entre paréntesis corregir un problema que sobre todo sufren muchos jóvenes en nuestra época y algunos adultos también. Hay personas las cuales se meten a estudiar teología, lo cual es muy bueno y lo cual nosotros creemos de que es muy necesario y nuestra iglesia misma estamos asociados con un seminario y saben muchos que estamos dando cursos teológicos y nos interesa de que la gente estudie teología, pero a veces sucede esto con algunos jóvenes y algunos adultos. Estos escuchan algunas prédicas, pasan algunas clases, leen algunos libros y luego ya caminan como si lo supieran todo. Luego ya caminan como si lo supieran todo, como si nadie pudiera enseñarles algo nuevo. Otros van a un seminario, estudian 4 años para nunca más volver a estudiar, pensando que ya lo saben todo. Pensando que ya pueden abrir la Biblia en cualquier lugar y sin previo estudio enseñar lo que quieran, lo que salga. Según ellos ya lo que salga de tu boca va a ser la enseñanza correcta. Por eso hay muchos pastores en nuestra época, y he escuchado muchos, sobre todo esa organización de iglesias evangélicas unidas que no tienen nada de evangélicas, decir no a la teología y no sirve el estudio, ese estudio y la teología y no necesitamos teólogos y no necesitamos hermenéutica y exégesis, jaja, se creen que ya lo saben todo. Y hay muchos hombres que adivinan que tienen ese tipo de actitud. Pero escuchen el ejemplo que Jesucristo y con lo que Jesucristo los está confrontando a sus propios apóstoles, aquellos apóstoles con los que él había pasado 3 años. La realidad es de que aún les faltaba mucho, aún les faltaba mucho. Jesucristo les dice, aún hay muchas cosas que ustedes tienen que entender. Lo interesante es de que esta es la misma reacción que el apóstol Pablo va a tener con uno de sus discípulos más cercanos. ¿Quién era este? Timoteo. Después de que el apóstol Pablo lo entrenó por más de una década quizás, Pablo le va a decir a Timoteo, tú por favor, dedícate a seguir leyendo. Tú por favor, Timoteo, dedícate a seguir estudiando la palabra. Hemos estudiado eso hace poco en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Pablo mismo, el mismo apóstol Pablo, él no se va a atrever a decir de que ya lo sabía todo. Escuchen lo que el apóstol Pablo va a decir 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pablo mismo no se va a atrever a pensar de que él ya sabía todo. La Biblia nos dice de que si queremos ser sabios, debemos primero hacernos ignorantes. 1 Corintios 3, versículo 18. Y ver y entender nuestra incapacidad, hermanos, es lo que nos va a llevar a entender nuestra necesidad del Espíritu Santo. Los teólogos que han pasado sus vidas estudiando la Escritura, cuando llegan ancianos, dicen esto, no sé más que la superficie, no he logrado más que rascar la superficie de la Escritura. Uno nunca debe pensar que ya lo sabe todo, no importa por quién haya sido entrenado, no importa qué tipo de clases haya pasado, no importa cuánto haya leído. Nosotros siempre vamos a necesitar conocer más y esto es lo que nos va a llevar a entender la obra, la necesaria obra cuánto necesitamos la obra del Espíritu Santo. Ahora, para ser justo con los discípulos, aunque es obvia su incapacidad, porque Jesucristo les dice, ustedes no lo pueden recibir todo, no pueden recibir todo lo que les quiere enseñar. También debo decir, escucha bien esto,
de que en estas últimas horas Jesucristo realmente les empezó a dar un intensivo. En estas últimas horas, si ustedes leen desde el capítulo 13 de Juan, en la que Jesucristo está con sus discípulos en el aposento alto, Jesucristo les está dando un intensivo, unas clases intensivas, ¿eh? Les está dando mucha información con respecto a muchas cosas. Y también tenemos que tomar en cuenta, los discípulos están en un tiempo de mucho estrés. De mucho estrés. ¿Por qué? Porque saben, y su maestro ya les está diciendo, ya les dijo de que había un traidor entre ellos y ya les dijo que va a morir. Entonces, bueno, podemos ser justos con los discípulos. Está bien, ellos eran incapaces, no tenían la capacidad para entender todo, pero también estaban pasando un momento de fuerte, de mucho estrés. Y como buen maestro, Jesucristo entendió de que por hoy era suficiente. Suficiente enseñanza por hoy, les va a decir Jesucristo. Y como Él se iba, Él les dice, pero la enseñanza no terminó acá por si acaso, sino que el Espíritu Santo ahora va a venir, va a llegar a ustedes cuando yo me vaya, y Él los va a guiar a toda la verdad. Si vamos a conocer más, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo y su guía en nuestro estudio de las Escrituras. La necesidad que tenemos del Espíritu Santo es algo que Jesucristo quiere dejar claro a estos hombres. La necesidad que ellos tenían del Espíritu Santo, que probablemente por temor a las y falta de fe no podían cargar con más información, no eran capaces de comprender muchas cosas. Un teólogo de la antigüedad dice esto: ¿quién necesita ser guiado? Los ciegos, los débiles, los que no conocen el lugar donde se encuentran. Esos son los que necesitan ser guiados. Y esa era la situación de los apóstoles en este momento. A pesar de que habían estado tanto tiempo siendo entrenados por Jesucristo, ellos no tenían la capacidad para recibir más enseñanza. Entonces ellos iban a depender de la obra del Espíritu Santo. Y ahora, antes de entrar en esto de la obra del Espíritu Santo, debemos entender que lo necesitamos. Y voy a recalcar esto, hermanos. Si vamos a comprender la verdad, si vamos a entender realmente lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Pablo mismo en 1 Corintios 2, versículo 14, el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu porque hay espiritualmente. Pablo va a decir, sí, una persona nunca va a llegar al Evangelio. Una persona nunca va a llegar a entender realmente lo que Dios quiere. Una persona nunca nosotros debemos ser orgullosos, y aquellos que hemos llegado a entender algo de la Escritura y aquellos que hemos llegado a entender el Evangelio y la cruz y quién es Jesucristo y estamos creciendo en nuestro conocimiento, escucha, hermano, eso nunca debe llevarnos a ser orgullosos. ¿Por qué? Porque no es por tu capacidad de entender todas esas cosas, sino es por la obra del Espíritu Santo. Y Jesucristo les está recalcando eso a sus discípulos. Es por eso que cuando lleguemos a la exposición del día del Pentecostés, ustedes van a ver eso. 40 días antes había un Pedro completamente con los judíos. Y al momento que llega el Espíritu Santo, Pedro está dispuesto a enfrentarse y ahora tiene que enfrentarse a los judíos. Es la obra del Espíritu que nosotros dependemos. Ahora, dicho esto como contexto y como manera, tomando el versículo 12, que es algo que quería recalcar hoy día también, ahora sí nos podemos centrar directamente a qué es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? A la obra del Espíritu Santo, desde el versículo 13 al versículo 15, y vamos a ver varios versículos. Versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Lo primero que vamos a ver hoy día, hermanos, respecto a la obra del Espíritu Santo, que Él tiene la labor de guiarnos a la verdad, de guiarnos a la verdad. Eso es lo que Jesucristo dice comenzando en el Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda la verdad. Donde está el Espíritu Santo, escucha bien esto, donde está el Espíritu Santo obrando, la verdad es proclamada, la verdad es enseñada, la verdad es creída, la verdad es practicada. Hay muchas cosas que decir al respecto y voy a quedarme un momento en este. La primera obra que vemos acá del Espíritu Santo es que Él nos va a guiar a la verdad.
Y con esto quiero llamarles la atención, pues deben tener mucho cuidado al decir de que el Espíritu Santo está obrando, escuchen bien esto, en personas o en iglesias donde se predican mentiras, donde se predica el error y se predican engaños. Y eso es en realidad lo que predomina en muchos lugares. Personas las cuales por falta de discernimiento ven iglesias las cuales están predicando falsedades, están predicando falsas doctrinas, están haciendo escritura, haciendo que esta misma se contradiga y la gente dice, no, pero ahí está obrando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ven lenguas, porque ven gente que se cae, porque ven gente que hace cosas raras y supuestamente sobrenaturales. Pero lo que Jesucristo nos recalca es que el lugar donde el Espíritu Santo está obrando es un lugar donde es donde la verdad va a tener, va a ser el énfasis. El Espíritu Santo, escucha, no provoca error, no provoca engaños. El Espíritu Santo no provoca tales cosas. ¿Quiénes son las doctrinas y los engaños? No el Espíritu Santo, hermano. Y es complicado y es triste ver personas que dicen que hay hombres e iglesias donde el Espíritu Santo está obrando, donde el error es lo común, donde el error y los engaños es el pan de cada día. Porque eso no produce el Espíritu Santo según Jesucristo. ¿Quiénes son los que producen las falsas doctrinas? 1 Timoteo 4:1, Pablo nos dice, doctrinas de demonios. Los demonios son los que producen falsas doctrinas, los demonios son los que producen el engaño, el error dentro de las iglesias, no el Espíritu Santo. Estoy harto sinceramente de escuchar a personas defender a engañadores en nuestro no. ¿Qué significa decir que no toques al ungido, que alguien es ungido? Si lees 1 Juan capítulo 2 y 1 Juan capítulo 4, te vas a dar cuenta que los ungidos son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Cuando tú le llamas ungido a un engañador, estás diciendo que tiene el Espíritu Santo y estás atribuyéndolo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no provoca error. El Espíritu Santo no provoca de que se prediquen falsas doctrinas. El Espíritu Santo no levanta engañadores. El Espíritu Santo, escucha, no levanta lobos. ¿Sí? Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. No me digas que hombres y mujeres que están guiando a las personas al error tienen el Espíritu Santo morando en ellos. No me digas tal cosa, porque Jesucristo no dice eso. No dice. Ahora, escucha bien esto. No estoy diciendo de que aquellos que tienen el Espíritu Santo no podemos errar. Todos tenemos errores. Si ustedes leen las teologías de Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Wesley, van a notar de que tenían errores. Spurgeon igual. Muchos grandes predicadores y grandes pastores han tenido errores, porque todos tenemos una capacidad limitada. Pero cuando nosotros hablamos de la verdad, cuando se trata estamos refiriéndonos a esto de las doctrinas principales y fundamentales de Dios. El Espíritu Santo no va a generar error y engaños respecto a las doctrinas principales del cristianismo. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de doctrinas respecto a quién es Dios, quién es Cristo, cuando hablamos de doctrinas respecto a la Escritura, a la suficiencia y la autoridad de las Escrituras, esos son errores que el Espíritu Santo no provoca y no va a dejar que haya en una iglesia. Las doctrinas fundamentales son algo que es claro para todo cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en cada creyente y nos lleva a la verdad. Nos va a llevar a la verdad. Muchas veces la gente pregunta, ¿puede haber cristianos en iglesias donde se predican falsedades? ¿Puede haber cristianos donde se predican falsedades? La respuesta es sí, puede haber. Porque en esas iglesias donde se predica el engaño, a veces también se predica el Evangelio. Y el Evangelio por sí mismo tiene poder. Y el Evangelio por sí mismo Dios puede utilizarlo para convertir a las personas. Pero en realidad la pregunta es esta, ¿un verdadero creyente puede permanecer en una iglesia apóstata toda su vida? ¿Un verdadero creyente puede permanecer toda su vida en un lugar donde le predican el error, donde le predican el engaño, donde malinterpretan la Escritura? La respuesta es no, no. Pues tarde o temprano, si el Espíritu Santo está en esa persona, lo va a guiar a la verdad. Lo va a guiar a la verdad. Y cada vez que se siente a escuchar a alguno de esos engañadores, existirá dentro de esa persona una intensa lucha, un intenso dolor provocado por el Espíritu Santo, que nos convence de que aquello que nos están predicando no es lo correcto y nos muestra que lo que se predica está errado. ¿Cómo nos muestra? A través de la Escritura, como vamos a ver más adelante. Él no va a dejar a un creyente en el error
De alguna u otra forma le abrirá los ojos y los sacará de tal lugar, pues Él, Jesucristo dice, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, a la verdad. En este punto hay algo que debemos entender, y es que si la labor del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad, adivinen cuál es una de las prácticas que se vuelven esenciales en las personas e iglesias donde Él está obrando. Como ya he mencionado, la enseñanza y el deseo de aprender más, eso es algo esencial. Si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, y como vamos a ver más adelante, la verdad es sinónimo en la escritura de la misma escritura, la verdad es sinónimo de la Biblia, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. El lugar donde tú puedes encontrar, donde tú puedes darte cuenta que el Espíritu Santo realmente está obrando, es un lugar donde la enseñanza y el deseo de aprender más van a ser algo principal en esas personas o en esas iglesias. Ustedes pueden darse cuenta de esto en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando llega el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo obra en la iglesia primitiva. ¿Qué sucedió después de que el Espíritu Santo obró en el capítulo 2 de Hechos? Capítulo 2 de Hechos, versículo 42, escucha lo que dice. Y entonces todos los hermanos en las iglesias hablaban lenguas y se caían desmayados en las iglesias y temblaban y sentían calor en sus corazones. No, no dice eso, hermanos, no dice eso. Escucha lo que dice. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos que recibieron el Espíritu Santo, de la manera que Jesucristo nos está expresando aquí en este capítulo 16 de Juan. Escucha lo que dice Hechos 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Querían aprender más. Querían conocer más verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hechos 4, versículo 36, nos encontramos a los apóstoles enseñando con gran poder otra vez. En Hechos 6, versículo 4, los mismos apóstoles dicen, nosotros tenemos que dedicarnos al ministerio de la... Y el libro de Hechos es la narración de cómo los apóstoles trastornaron el mundo con la enseñanza. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, de que se proclame la verdad y se enseñe la verdad, y entonces en aquellos que Él mismo obra, las personas mismas quieran que se nos enseñe más. Tan importante era la enseñanza para los apóstoles que el apóstol Pablo enseñaba tanto, que al parecer enseñaba por largas, largas horas, muchas más de las que nosotros enseñamos, que en el capítulo 20 de Hechos, versículo 9, se nos cuenta de un joven llamado Eutico, el cual después de una enseñanza tan larga del apóstol Pablo terminó dormido en la ventana y se cayó y murió. Pero bueno, no se preocupen por Eutico porque resucitó en ese mismo instante. Pero era Pablo enseñando, enseñando largas horas. Tú puedes darte cuenta que el Espíritu Santo está obrando cuando eso es lo que sucede en una iglesia. Las personas quieren más verdad y como dije, la verdad es sinónimo de la Escritura. Por eso Pablo les dice a los de Éfeso, yo no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios, Hechos capítulo 20. Por eso a Timoteo y fuera de tiempo, predica, enseña con doctrina. Ustedes pueden darse cuenta cuando estudian la historia de la iglesia y ven los grandes hombres de Dios, los grandes hombres que Dios utilizó. Tenían algo en común. Esto es bien interesante. Todos tenían algo en común. El énfasis en la enseñanza. El énfasis en predicar la verdad, en predicar la escritura. O en estudiar la vida de Lutero. Él dice, yo me dediqué a enseñar, escribir la escritura. Ustedes pueden estudiar la vida de Calvino. Todos los días enseñando la palabra de 6 de la mañana a 7 de la mañana cuando era invierno, verso por verso la Biblia. Domingos en la mañana el Nuevo Testamento, domingos en la noche el Antiguo Testamento. Ustedes pueden estudiar la vida de un hombre como George Whitefield. Aquellos que se cansan por predicar 2 veces a la semana, George Whitefield predicaba 4 veces al día, todos los días, en diferentes lugares. Ustedes pueden darse cuenta de eso. Desde el libro de Hechos, aquellos en los cuales el Espíritu Santo obrado han sido hombres y mujeres los cuales se han dedicado a esto de la enseñanza. Y aquellas personas en las cuales el Espíritu Santo obrado se han vuelto hombres y mujeres los cuales quieren aprender más verdad. Quiero más palabra, quiero más verdad, quiero conocer más. Donde el Espíritu Santo está, tú ves personas predicando y personas buscando conocer más y más la verdad. Hoy vivimos en una época en la que vemos a las personas ser completamente negligentes con respecto a esto. En algunas iglesias los supuestos ministros de Dios, músicos, los músicos, ¿verdad? En muchas iglesias, ¿qué hacen? Escuchan, ¿qué hacen después de que tocan la alabanza? Se salen, se van.
Se van. No escuchan la prédica. Y ellos dicen que tienen el Espíritu Santo y no les interesa conocer más la verdad. Ellos dicen que hacen que la presencia de Dios descienda sobre el pueblo y a ellos no les interesa conocer más la verdad. ¿Qué sucede si en las reuniones de jóvenes, escucha bien esto, qué sucede si en las reuniones de jóvenes quitas los juegos? Quitas todos los juegos y todas las películas y toda la comida que traes para atraer a los jóvenes. ¿Qué pasa si quitas todo eso? Yo te voy a decir qué pasa. Se van la mayoría. Si quitas los juegos, si quitas todo ese entretenimiento y les dices, ¿saben? Nos vamos a reunir 1 hora a la semana solo para estudiar la Biblia. En la mayoría de las iglesias los jóvenes se van, se aburren y se van. Y pensamos de que el Espíritu Santo está obrando en lugares así, en los cuales tenemos que llamar a las personas de esa manera. Tenemos que más o menos obligar a las personas para que quieran conocer la verdad. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Ahí no está la obra del Espíritu Santo. Hoy muchos vienen a la iglesia por la música. Quítales eso y ya no quieren. Otros vienen por los bailes, las panderetas, el entretenimiento. Pero no vienen por conocer más la verdad. Y lo que nos muestra ese tipo de cosas es de que hay muchos lugares y hay muchas personas que se llaman cristianas quizás, pero que no se puede afirmar con seguridad de que realmente tengan el Espíritu Santo. Y eso significa que no son creyentes, por si acaso. Porque es un engaño lo aquellos que dicen que puede ser cristiano y no tener el Espíritu Santo. No son creyentes, son personas que no tienen el Espíritu Santo. He escuchado incluso pastores que le dicen a sus miembros, no estudies tanto. ¿Por qué lees tanto? Te vas a confundir. La letra mata. Ahorita vamos a hablar de ese pasaje de la letra mata. Pastores que le dicen a su gente que no estudie, que no lea más, que no conozca más verdad. Y me van a decir de que ahí está el Espíritu Santo. No. No. Gracias a Dios nosotros hemos entendido esto hace mucho tiempo. Y hay algo en lo que nuestra iglesia, por ejemplo, estamos acostumbrados y los miembros más antiguos saben esto. A los que vienen y se hacen parte de nuestra iglesia, a veces lo primero que les decimos, después de explicarles el Evangelio, es, hermanos, lo que nosotros ofrecemos es la palabra, ¿sí? Es la enseñanza. Y las personas vienen por eso. Vienen porque quieren aprender más de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los estudios que hacemos, y es porque entendemos esto, las personas que realmente tienen el Espíritu Santo van a querer más verdad, entonces nuestro trabajo es que presentarles la verdad, buscar que el Espíritu Santo nos guíe a más verdad en la palabra y conocer más y aplicar la palabra a nuestras vidas y conocer más el Evangelio y conocer más a Cristo, porque Jesucristo dice que eso es lo que hace el Espíritu Santo en aquellos en los cuales Él está obrando. Yo no necesito, realmente creo. Si no creo esto, lo que haría es lo que he visto hacer algunos pastores. Entonces voy a hacer una transmisión, dicen esos pastores. Y durante esta transmisión vamos a tener juegos y concursos y de todo, ¿no? De todo. Y a ver, vamos a tener historias chistosas y música y de todo. Porque tengo que entretener a la gente, pues, para que quiera algo cristiano. No necesito eso. Que donde el Espíritu Santo obra, la gente va a querer verdad. Yo simplemente puedo decir, vamos a estudiar la necesitamos más, vamos a estudiar más verdad, vamos a aprender más. Y el Espíritu Santo esto es lo que Él hace. Él nos guía a toda la verdad, dice Jesucristo en el versículo 13, la primera parte. Ahora no solamente eso, sino que el Espíritu Santo, escucha, y el Espíritu Santo toda la verdad, pero el Espíritu Santo de manera independiente. El Espíritu Santo, escucha bien esto, no actúa de manera independiente, ¿sí? Escucha lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Ahora escucha bien lo que sigue. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escucha el versículo 15 más. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo nos dice de que el Espíritu Santo no va a actuar de manera independiente a lo que el Padre dice, a lo que Jesucristo dice, ¿sí?
no va a actuar de manera independiente. Y esto es de suma importancia en la época en la que vivimos. Pues escucha bien esto. El Espíritu Santo no va a revelar algo que contradiga lo que el Padre o lo que el Hijo ya dijeron. El Espíritu Santo no iba a actuar de manera independiente. Escucha, ni siquiera Jesucristo actuó de manera independiente. Jesucristo escucha lo que dijo, Juan 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Juan 8, versículo 26. Lo que he oído de Él, refiriéndose a su Padre Jesucristo, esto hablo al mundo. Juan 14, 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Escucha lo que Jesucristo dijo en Juan 7, versículo 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, gloria busca. Pues el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesucristo mismo no obró de manera independiente. Jesucristo mismo dijo, yo todo lo que predico está acorde a lo que mi Padre dice. Y ahora Jesucristo nos dice acá de que el Espíritu Santo tampoco va a actuar de manera independiente. Él va a actuar acorde a lo que al Hijo, Él va a actuar en dependencia también al Padre. ¿Han conocido gente que enseña o dice cosas? Y cuando vas y les dices, pero la Biblia dice otra cosa, te responden, no importa lo que la Biblia dice. Porque el Espíritu Santo me ha revelado esto. Eso no hace el Espíritu Santo. Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a contradecir al Padre, el Espíritu Santo no va a contradecir al Hijo. Cuando el Espíritu Santo guía a alguien, no va a hacer que esta persona contradiga lo que el Padre y el Hijo ya han dicho. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino lo que oyere, dice Jesucristo. Y si va a revelar lo que oyere del Hijo y del Padre, escucha. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se van a contradecir entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios, no es autor de confusión, dice 1 Corintios 14, versículo 33. No es autor de confusión, ¿sí? Entonces en nuestros días alguien viene y dice, el Espíritu Santo me ha revelado. Y eso que te ha revelado resulta que contradice lo que Jesucristo enseñó. Y la gente ingenua, como dice Pablo en Romanos 16, dice en el Espíritu Santo. Hace poco escuché a un pastor aquí de La Paz, un tal Villegas, un falso maestro, completamente un falso maestro, decir, el Espíritu Santo me ha dicho que yo soy apóstol. Ah, sí, porque el apóstol Pablo dijo que era el último. Qué raro, ¿no? ¿Será que el Espíritu Santo se está contradiciendo? ¿Será que el Espíritu Santo está revelando cosas aparte de las que Dios ha revelado y contradiciendo lo que Dios ya nos ha revelado? Y la gente le cree. Ahora, obvio, qué fácil vivir así la vida, ¿no? Yo puedo decir, anoche he sentido que el Espíritu Santo, no sé, me ha dicho que me manden su dinero. Y créanme, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo van a saber si estoy diciendo la verdad o no? Es manera fácil de engañar a las personas, ¿sí o no? Y el pastor que estaba entrevistando es de tal Villegas. Ay, sí, el hermano, tan santo, tan bueno. Esto no escucha, hermano, esto no solo se aplica a las nuevas revelaciones. Y como ya dije, hay gente que viene y dice, el Espíritu Santo me ha dicho y contradice completamente lo que la Escritura dice. Y la gente les cree, ¿no? El Espíritu Santo no va a hacer eso. Y ahora esto, escucha, no solo se aplica a esto de las nuevas revelaciones, sino también a la interpretación bíblica. Si Él es el que nos guía a toda la verdad, y el Espíritu Santo no, el Padre ya ha dicho, ¿sí? Lo que el Hijo ha dicho. Escucha bien esto, si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, que cuando estudiamos la Biblia, hagamos que un pasaje se contradiga con otro pasaje. Eso el Espíritu Santo no va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha revelado más cosas en su palabra. Dios nos ha revelado muchas cosas en los evangelios, a través de los apóstoles. El Santo no va a hacer, sí, de que una persona agarre la palabra de manera correcta y guiada por él, y entonces agarre un versículo que contradiga un montón de versículos en la misma palabra.
Y quiero ponerles un ejemplo de un pasaje que normalmente los pastores en nuestra época utilizan y que está completamente en contradicción a lo que la Biblia dice y la gente le cree. 2 Corintios 3, versículo 6. El Espíritu Santo no hace esto, ¿sí? El Espíritu Santo no guía a las personas a contradecir su misma escritura. O sea, escucha bien esto. El Espíritu Santo ha inspirado la escritura, ¿verdad? ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a guiar a las personas a que malinterpreten su misma escritura? Creo que hay un problema en esa lógica, ¿sí o no? Juan 3, versículo 16. Escucha lo que dice Jesús, lo que dice, perdón, 2 Corintios 3, versículo 6. Y este es el pasaje que muchos utilizan. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántas veces he escuchado a pastores utilizar este pasaje para decir de que la ley del Antiguo Testamento ya está abolida? Y de que no estudiemos mucho y que no leamos mucho, porque la letra, hermano, mata. Y como el Espíritu Santo es sueñas o cuando te comes un fricasé con un helado en la noche y tienes muchas revelaciones supuestamente. Ahora escucha, hay pastores y muchos de ustedes han escuchado eso. Pastores utilizar este pasaje como para desanimarte a que continúes estudiando. Ahora escucha cuán ridículo es eso. ¿Quién inspiró la escritura? Como ya dije, el Espíritu Santo. Ahora tú me estás diciendo de que el Espíritu Santo me dice en 2 Corintios 3:6 de que no lea más, de que no lea más letras. Qué raro, ¿no? Porque el Espíritu Santo le va a inspirar al apóstol Pablo todavía 10 capítulos más en 2 Corintios. Entonces me estás diciendo que en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, ahí se acabó. No más letra, por favor. Solo espíritu. Refiriéndose al estudio profundo de la Escritura. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está diciendo eso en este pasaje? Creo que lo está haciendo contradecir, ¿sí o no? Esta semana he escuchado a un falso maestro decir esto. Aquí en este pasaje nos muestra de que la ley está abrogada, de que ya no hay más ley para el cristiano. Ah, sí. Porque ¿qué dice Salmo capítulo 1? ¿Qué tal? Salmo capítulo 1 dice que bienaventurado es el hombre que está meditando en la ley de Dios de día y de noche y será árbol plantado, que su fruto, que su hoja no caiga y que dé fruto a su tiempo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces tú estás interpretando este pasaje diciendo no hay más ley, no hay más ley y no tenemos que guardar los mandamientos y cuidado quieras guardar uno, tienes que guardarlos todos. Así ya no hay más ley para el cristiano. Para la salvación sabemos de que no, la ley no sirve para salvarnos. Pero como regla de conducta, la ley nunca ha sido abrogada. Tienes que malinterpretar realmente. Escuché hace poco un pastor utilizar este pasaje para enseñar lo que se conoce como el antinomianismo, que es una herejía, que ya no hay más ley, que todo ha sido. De que el Espíritu Santo está guiando a ese hombre. ¿Creemos que el Espíritu Santo está guiando a hombres a malinterpretar la escritura de esa manera? A ir en contra de la misma escritura que el Espíritu Santo nos ha revelado, a ir en contra de lo que Dios nos dice en un lugar, de lo que Cristo nos dijo en otro lugar y que se contradiga eso. No, hermano, el Espíritu Santo no hace eso. Jesucristo dice que Él no va a actuar de manera independiente. El Espíritu Santo va a tomar de lo de Jesucristo. El Espíritu Santo va a revelar y va a guiarnos hacia lo que ya ha dicho, a lo que el Padre dice y a lo que el Padre ya ha dicho, como vamos a ver en un momento. ¿Sí? Y uno puede darse cuenta de la obra del Espíritu Santo, escucha bien esto, por la coherencia y la consistencia de la verdad que se enseña, sin contradicciones. Entonces lo que Dios dijo en el Pentateuco, no lo contradigo cuando interpreto el Nuevo Testamento. Lo que Dios dijo a través del salmista, no lo voy a contradecir por lo que Dios dijo a través del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, no. Eso no hace el Espíritu Santo porque Él no va a actuar de manera independiente. Y lo interesante es de que exactamente encontramos esto en la Biblia, encontramos en la Biblia algo muy interesante, ¿sí? Hablando de este tema de las no contradicciones. Y es de que cuando tú interpretas mal un pasaje, empiezan a aparecer unos y otros pasajes los cuales contradicen lo que dijiste. Como dije ahora, ese pastor que dice ya no hay más ley, ya no hay más ley.
Salmo 1 nos dice que meditemos en la ley de día y de noche. ¿Qué tal esa? ¿No? ¿Qué tal el salmista, Salmo 119? Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿No? ¿Qué tal eso? Estoy contradiciendo la Biblia. El Espíritu Santo no va a hacer eso. Él no va a actuar de manera independiente. Él no va a revelar lo que Él quiera sin tomar en cuenta todo lo que ya ha sido revelado. Y es lo que Jesucristo nos dice aquí. Entonces, ahora, después de esto, hermanos, tenemos que entender algo en este pasaje, ¿sí? Y es de que lo que estamos leyendo en este pasaje, en Juan 16, versículo 12 al 15, tiene dos aplicaciones, y estas dos aplicaciones hay que tomarlas muy en cuenta. Tiene una aplicación directa para los apóstoles y tiene otra aplicación para los creyentes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Tiene una aplicación especial para los apóstoles. Escucha bien esto. Escucha lo que Jesucristo dice. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Escucha bien esto, hermano. ¿Con quién está hablando Jesucristo en este pasaje? ¿Con toda la iglesia? ¿Reunió a toda la iglesia de todos los siglos para decirles eso? No, ¿verdad? Jesucristo está hablando con los apóstoles, con los 11 específicamente porque ya no está Judas. Y a ellos, Jesucristo hablándoles a ellos en privado, porque Jesucristo no estaba antes de ir a la cruz, estaba con los 11, se los llevó al aposento alto para tener la última cena y luego para darles esta enseñanza y explicarles esto del Espíritu Santo. Y Jesucristo primeramente, escucha bien esto, está hablando con los apóstoles, les está diciendo qué harían ellos. El Espíritu Santo los guiaría a los apóstoles a que ellos escriban, a que ellos conozcan todo lo que habría de venir. Por eso los apóstoles tuvieron la misión de escribir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Por eso la Biblia nos dice, Efesios 2, versículo 20, de que los apóstoles son el fundamento sobre el cual la iglesia debe edificarse. Los apóstoles iban a ser los receptores de una especial revelación. Y esto es muy importante, porque como dije, este pasaje sí tiene aplicación para todos nosotros, por si acaso, no solo para los apóstoles. Pero específicamente Jesucristo está hablando con los apóstoles y creo que es algo que no podemos quitar de la mesa hacia la ligera. Los apóstoles son los que recibirán revelación sobre el futuro, como lo que Pablo escribe, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses acerca de lo que iba a pasar más adelante, o Pedro cuando escribe su segunda carta, o qué tal el Apocalipsis de Juan. Y por si acaso, cuando Juan termina de escribir el Apocalipsis, Juan dice, no añadan ni quiten más, ¿sí? Aquí se acaba la revelación, no hay más. Entonces los apóstoles iban a recibir esto, más revelación de la que Jesucristo les dio hasta ese momento. Había más cosas que revelar, había más cosas que profundizar. Si ustedes comparan los evangelios con las epístolas del Nuevo Testamento, van a darse cuenta de que hay muchas cosas que Jesucristo no profundizó. Hay muchas cosas en las cuales Jesucristo no se explayó, como Pablo, por ejemplo. Como Pablo, cuando nos habla de la total depravación del hombre, de la elección incondicional, de todo lo que nos habla en sus cartas, en su carta a los Romanos, a Efesios. ¿Qué tal el autor de Hebreos cuando profundizó en respecto a esto del sacerdocio de Jesucristo? Son muchas cosas que Jesucristo no profundizó. Y recuerden, estamos en el contexto en el que ustedes, 11 apóstoles, todavía no tienen la capacidad de entender muchas cosas, que tendrían que entenderlas, que necesitan entenderlas. Y entonces el Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo va a venir y los va a guiar a toda esa verdad. Y esto principalmente se aplica a los apóstoles, porque ellos iban a ser, como una vez más voy a repetir esto, el fundamento de la iglesia. Y el fundamento se pone una sola vez. Sí, esto va para aquellos que se llaman apóstoles en nuestra época. El fundamento se pone una sola vez. Ahora, esto no significa de que esto no tenga aplicación para todos los creyentes, ¿sí? Pues la realidad y lo que la Biblia nos muestra es de que el Espíritu Santo nos revela las cosas que vendrán. ¿Pero cómo hace esto? No dándonos nuevas revelaciones, sino el Espíritu Santo nos guía a las escrituras apostólicas. Por eso Pablo va a hablar en sus epístolas constantemente de esto. Nosotros les predicamos y el Espíritu Santo obró en ustedes para que ustedes entiendan lo que nosotros les decimos. Por eso el apóstol Juan va a decir, aquel que es de Dios, a nosotros nos oye, refiriéndose principalmente a los apóstoles.
Porque el Espíritu Santo lo que iba a hacer es guiarnos a las doctrinas apostólicas. ¿Se acuerdan qué hizo el Espíritu Santo, qué hizo el Espíritu Santo en la obra de Lidia, en Hechos capítulo 16? Que se dice que abrió el corazón de esta mujer. ¿Para qué? Para que reciba nuevas revelaciones. No, para que escuche a Pablo y lo entienda. Eso sí hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos va a guiar a toda la verdad y nos va a guiar a entender qué es lo que va a venir. Pero porque los apóstoles ya nos dijeron qué es lo que va a venir y nos va a guiar a entender qué es lo que la Escritura ya nos dice. Conoceremos qué es lo que ha de venir porque ya está escrito. Los apóstoles ya lo dijeron y todo lo que necesitamos saber acerca de lo que vendrá está fundamentado en sus escritos. Veremos en las siguientes charlas, por si acaso, cómo la obra del Espíritu Santo es guiarnos a las Escrituras. Vamos a hablar más de esto en la última charla sobre todo. Pero dicho esto, antes de llegar a la parte central de este mensaje, quiero definir cuál es la verdad, ¿sí? Jesucristo nos dijo en este pasaje de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? En la Escritura, en la Biblia, encontramos que la verdad, esta palabra verdad y la verdad, esto es importante, es una verdad exclusiva. No es una verdad más, no, es la verdad. La verdad. La verdad absoluta. La Biblia nos dice de que hay dos sinónimos de esta palabra verdad. Cuando se habla de verdad, hay dos cosas que la Biblia nos dice que son la verdad. La primera es de que la verdad es aquello que está escrito. Aquello que está escrito. Esa es la verdad. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es ¿qué? Es la verdad. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es por esto que si hay algo en los escritos y prédicas de los apóstoles, es las constantes referencias a las escrituras. Ustedes mismos van a notar que esto es lo que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles. Guiarlos a las escrituras. Guiarlos a las escrituras. Por eso los mismos apóstoles, ¿qué van a hacer cuando terminen sus vidas? Le van a rogar a las personas que pongan su atención en las escrituras. ¿Han visto eso? Si tan importante fueran las revelaciones del Espíritu Santo que muchas iglesias dicen hoy día, ¿por qué Pablo y Pedro no las mencionaron en sus últimas dos cartas? Si son tan importantes. ¿Por qué más bien Pablo lo que hizo en su última epístola es decir, por favor, prediquen la Escritura? Enseña, Timoteo, te ruego que prestes atención a la Escritura y que enseñes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué Pedro hizo lo mismo? Y Pedro les dice, yo he escuchado la voz de Dios, 2 Pedro capítulo 1, pero ustedes presten atención a lo que está escrito en el Antiguo Testamento y cuando llegas a 2 Pedro capítulo 3 también les dice, presten atención a lo que Pablo también escribió. Porque Pablo era alguien que Dios estaba usando para escribir el Nuevo Testamento también. En solamente el Nuevo Testamento encontramos como 900 referencias o alusiones al Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? En 27 libros encontramos 900 citas directas o alusiones al Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo hace eso. Nos guía a la verdad y la Biblia misma nos dice que la verdad es ¿qué? Es la palabra. Es la palabra. Pero hay otra forma en la que también se utiliza esta verdad. Hay otra forma en la cual se identifica también la verdad. En la Biblia, la verdad también es sinónimo de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de la verdad, también esto es sinónimo de Jesucristo. Él es la verdad encarnada. Es por eso que Él dijo, la Escritura da testimonio de mí. Y esto es interesante, ¿sí? Juan 5:39, Jesucristo dijo, la Escritura, que como hemos dicho es la verdad los guía a la verdad. Es más o menos lo que Jesucristo dice, si comparamos lo que dice en otros pasajes. O sea, la verdad de la Escritura los va a guiar a la verdad, que soy yo. Yo soy la verdad. La Escritura contiene la verdad de Dios revelada que nos guía hacia aquel que es la verdad. Y este es Jesucristo. Y esto me lleva hoy día a mi punto central. Ya hemos hablado de la obra del Espíritu Santo hoy día, pero como dije, el Espíritu Santo tiene una obra. Si nos va a llevar a la verdad,
¿sí? Nos va a llevar a la verdad. Lo que hemos visto hasta ahora es de que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Por eso es que el cristiano está fundamentado en la enseñanza, en la proclamación de la verdad, en la exposición de la palabra. Los verdaderos cristianos buscan saber más y conocer más. Pero, ¿para qué es todo ese conocimiento? ¿Será solo para llenar nuestras cabezas de información? ¿Será para creernos mejores que otros? ¿Será simplemente para ganar debates mostrando cuán conocedores somos de la verdad? No, hermano. El propósito de la obra del Espíritu Santo, al guiarnos a la verdad, escucha bien esto, es para que Cristo sea exaltado, para que Jesucristo sea alabado, para que Jesucristo sea reverenciado, para que Él tenga el primer lugar en nuestra vida. Esta es la marca que prueba que el Espíritu Santo está obrando en una persona o en una iglesia o en un lugar. Escuchen el versículo 14 y 16 una vez, 14 y 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo mismo dijo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Los va a guiar a la verdad. ¿Y esa verdad es para qué? Para glorificarme a mí. Para glorificarme a mí. Ese es el propósito de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, que Cristo sea exaltado. Si tienes mucho conocimiento de la verdad, pero ese conocimiento no te está llevando a glorificar a Jesucristo, eso no proviene del Espíritu Santo. Quizás eres más parecido a un fariseo, a un legalista, a un hombre lleno de orgullo vacío, pero no eres un cristiano, ¿sí? El conocimiento de un cristiano lo lleva a adorar y a glorificar cada vez más a Jesucristo. Sí, esta es la marca de que el Espíritu Santo está obrando en alguien. Ahora déjenme decirles, y si esta realmente es la marca de que el Espíritu Santo está obrando en alguien, déjenme decirles que hay muchas iglesias que caen en este momento y muchas personas que se llaman cristianas pero que realmente no lo son. No lo son. ¿Por qué? Escucha. Muéstrame un liderazgo donde el centro de todo son los milagros, donde todo gira alrededor de los milagros. Te muestro un lugar donde no está el Espíritu Santo. Muéstrame un liderazgo, muéstrame un grupo de personas para los cuales la prosperidad lo es todo. Es un lugar donde el Espíritu Santo no está obrando. Muéstrame un lugar donde la música, la escatología o cualquier tema es lo central y todo el tiempo, todo gira alrededor de eso. Es un lugar donde el Espíritu Santo no está obrando, no está obrando. E incluso, escuchen bien esto, y yo sé que lo que voy a decir ahora es controversial, pero no me queda otra. Escucha bien esto. Incluso en aquellos lugares donde se menciona al Espíritu Santo todo el tiempo. Aquellas iglesias donde todo el tiempo se menciona al Espíritu Santo y te recibimos Espíritu Santo y desciende Espíritu Santo y cae Espíritu Santo y bienvenido Espíritu Santo. Ahí no está obrando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está para glorificarse a sí mismo, sino que nuestro pasaje dice que está para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo no desciende y no viene a esta tierra para glorificarse a sí mismo, para Él ser el centro de todo, ¿no? Y como, escucha, no estoy despreciando al Espíritu Santo, ¿sí o no? Le dije al principio de esta exposición de que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, ¿sí? Nada. No estoy diciendo que no lo necesitamos, por si acaso, no. Pero donde el Espíritu Santo obra, Cristo es glorificado, Cristo es el centro de todo. ¿Acaso no demuestra eso el Nuevo y el Antiguo Testamento que el mismo Espíritu Santo inspiró? ¿Han leído las Escrituras de manera correcta? Y como siempre está Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis en todos los capítulos. Siempre está Cristo. Me asombra las personas que hablan tanto del Espíritu Santo pero ignoran esto. Hace no mucho tiempo me invitaron a predicar en una conferencia de una denominación pentecostal en el día del Pentecostés. Y tuve la brillante idea de predicar Hechos 2, el día del Pentecostés. Y me resultó muy sorprendente de que estas personas se sorprendan de que yo dije esto.
En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo no es el centro aquí, es Cristo. Entonces, ¿qué? No, 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 no. El Espíritu Santo es el centro del día de Pentecostés, no. Y vamos a ver eso en 2 semanas, ¿no? Vamos a ver eso claramente en 2 semanas. El centro en el día del Pentecostés no es el Espíritu Santo, es Cristo. Claramente es Cristo. En los mismos escritos de Pablo uno puede darse cuenta de esto. Cristo está en todas partes. Cristo está en todas partes. Pablo no puede dar mandamientos sin mencionar a Cristo, pareciera en el Nuevo Testamento. Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Iglesia, no se dividan porque Cristo acaso está dividido. Perdonen, hermanos, como Cristo los perdonó también ustedes. Y esta es la gran diferencia, escucha, entre ser cristiano o ser legalista. Que toda mi vida gira alrededor de Cristo. Esto es lo que produce el Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Todo lo que vivo lo vivo en la fe de Cristo. A tal grado Cristo es el centro de todo que Pablo dice en 1 Corintios 16:22, maldito el que no ame a Jesucristo. Maldito el que no ame a Jesucristo. El autor de Hebreos nos dice, ¿cómo se vive la vida cristiana? ¿Puesto los ojos en quién? En Cristo. ¿Cuántas veces se menciona a Jesucristo? Por lo menos en el Nuevo Testamento. 1000 veces, por lo menos, se menciona a Jesucristo en 27 capítulos. 27 libros, perdón. 1000 veces en 27 libros. Es Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Jesucristo dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Han visto gente que cuando enseñan y predican todo es acerca de ellos? De mí, de mí, de mí, y mis historias, y mis argumentos, y mis anécdotas. Personas que buscan que solamente se les escucha a ellos. Líderes supuestamente en iglesias que ellos son el centro de atención. Entonces tú le vas a la gente a decirles, mira, el Espíritu Santo dice en su palabra esto, y te dice, no, 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 mi pastor dice tal cosa. Y no te metas con el ungido. A ese tipo de personas es a las que les dices, mira, mira la Biblia, mira lo que el Espíritu Santo. Dicen, no, no importa. No. Todo se trata acerca de mí. Donde el Espíritu Santo obra, hermano, nada estará por encima de Cristo. No la palabra del pastor, no las tradiciones de mi denominación. Nadie se va a llevar la gloria sino Jesucristo. Y solo Él. Y eso es lo que busca un hombre de Dios siempre. Hemos estudiado hace mucho tiempo la historia de Juan el Bautista, el hombre más importante de hasta ese momento. Jesucristo dice eso, el hombre más grande. ¿Y qué es lo que hizo grande a Juan el Bautista? Que quería que Cristo sea conocido. Eso es lo que le hizo grande a Juan el Bautista. Yo, ojalá me pierda, dice Juan el Bautista, y que Cristo sea visto. Es necesario que yo mengüe y de que Él sea visto, solamente Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y recordemos que Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo antes de nacer incluso. Ya estaba el Espíritu Santo obrando en él. ¿Se acuerdan? Esto es interesante. Juan el Bautista se dice de que el Espíritu Santo estaba en él, ¿sí? Desde el vientre. Entonces llega María, ¿sí? Y todavía María embarazada. Y cuando estudiamos ese pasaje dije eso, o sea, Juan el Bautista empezó a cumplir su misión desde antes de nacer, ya estaba apuntando a Jesucristo, ahí está el Mesías, ahí está Él, ahí está el Salvador, allá está el Señor, allá está el Hijo de Dios. Todo gira alrededor de Jesucristo cuando el Espíritu Santo obra. Jesucristo dice eso. Él va a tomar de lo mío. Él me va a glorificar a mí. Es por eso que el apóstol Pablo, escucha lo que dijo, 2 Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo. Los judíos quieren señales, los griegos quieren sabiduría. Yo predico a Cristo, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1. Porque me he propuesto no saber que Cristo ya esté glorificado. Y este crucificado los dos. Lugares donde la vida del pastor y sus anécdotas son las más predicadas. No es un lugar donde el Espíritu Santo está obrando. Lugares donde no se busque conocer más y más el Evangelio, más y más quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. No se puede decir de que realmente ahí el Espíritu Santo esté obrando. Porque donde el Espíritu Santo obra, Cristo va a ser el Señor.
Y como dije claramente, esta es la misión del Espíritu Santo. No es glorificarse a sí mismo, sino glorificar a Jesucristo. Después de que el Espíritu Santo obra en nosotros el nuevo nacimiento del que hemos hablado la semana pasada, ¿qué hace? Bueno, la Biblia nos dice, 1 Corintios 12, versículo 3. El Espíritu Santo nos guía a ver a Jesucristo como nuestro Señor. Nos guía a ver a Jesucristo como el dueño, como nuestro Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Corintios 12, 3. Según el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 4, el Espíritu Santo nos ayuda a entender quién realmente es Cristo, de que Él era Dios y Él era hombre. La Biblia nos dice de que Él derrama el amor de Cristo, derrama en nuestros corazones, Romanos 5. El Espíritu Santo nos lleva a amar a Cristo, a amar a Cristo. Y eso se convierte en la vida del cristiano en obediencia, ¿sí o no? Jesucristo dijo, los que me aman, ¿qué hacen? Guardan mis mandamientos. Ahí tú ves la obra del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que quieren aprender más y más de Cristo, más y más de lo que la palabra dice acerca de Cristo. Y lo aman y lo obedecen. Ahí está obrando el Espíritu Santo, hermano. Y una vez más, como la semana pasada vimos, el énfasis de la obra del Espíritu Santo no está, escucha bien esto, en hacer caer a las personas, en hacerles sentir un calorcito dentro, en hacerlas hablar en lenguas que nadie entiende, en darles sueños o visiones. Escucha, en este pasaje Jesucristo está enseñando lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y si fueran tan importantes esas cosas que para tantas iglesias son el centro de sus iglesias. Es más, algunas iglesias de nuestra iglesia, como en nuestra iglesia nadie habla en lenguas, hay algunos pastores que dicen, en esas iglesias en las que no está el Espíritu Santo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ja! ¡Qué interesante! Porque cuando Jesucristo va a enseñar acerca del Espíritu Santo, adivina qué es lo que no va a hacer. No va a mencionar todas esas prácticas más bien que ellos hacen en sus iglesias, sino va a mencionar esto, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y nos va a guiar a glorificar a Cristo. Nos va a llevar a darle toda la gloria a Él.